muy emotivo siempre, Ramoncito, ¿verdad? Bien Siempre, profe, siempre entusiasta, activado. siempre activo, excelente. Gema, ¿verdad? Teníamos a Gema conectadita en el primer tiempo. Teníamos No sé, me parece, no la vi, tal vez. no era Ajá. Gema, no, Gretchen era. Gretel Vivas Mendoza, sí. Vivas Mendoza, ok, aquí ese, perfecto. Entonces aquí por eso es que tenía confundidito. ¿Quién más teníamos? Me parece que había alguien más, sí. Me parece que teníamos a Alguien alguien más. llamada Catherine, si no me equivoco, Ya de le puse a virtual. Catherine, Ya. Catherine Aguilera. Ajá. Estaba Mailing, Nelson. Ajá, A Nelson. Sí. Nelson, ok, déjenme ubicar a Nelson porque no ha accesado el último tiempo. Vamos a ver, ahí tenemos a Nelson. Entonces tenemos Nelson, Catherine, tenemos a Ramoncito, tenemos a Mailing y tenemos Gretel. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, Gretel profe. Vivas. Ahí es sobre lo que estamos. Ok, entonces voy a compartirles para terminar el último tiempo, como estábamos de la presentación, para poder avanzar. O sea, en este es todo historia, todos ustedes lo tienen ahí en la parte de su material. Okay, déjenme poner acá arriba el escritorio para que no podamos. Entonces, ahí simplemente en la parte del hecho histórico que podemos nosotros resaltar durante este periodo, que detrás de, digamos, de las decisiones que se tomaron en virtud del 10 de septiembre en cuanto al embajador inglés o pone en conocimiento al gobierno de Nicaragua que el reino de las Mosquitas es un protectorio británico cuyos límites se extendían desde el Cabo de Honduras hasta la desembocadura del río San Juan. Entonces, al darse o puesta en conocimiento esta decisión, la reacción lógica del reino en la llamada Costa de los Mosquitos estaba en la parte de la posibilidad de una construcción de un canal interoceánico. Esa era la intención que se daba desde Nicaragua y Panamá. Digamos, eran los lugares idóneos para poder realizar la construcción del canal, que uno de los dos océanos para 1835 los estadounidenses ya habían comenzado sus movimientos para la construcción de dicho canal por Panamá, por lo que Inglaterra solo tenía la posibilidad de hacerlo a través de Nicaragua. Entonces para ellos se iba a aprovechar la parte de lo correspondiente al tramo, por decirlo así, de navegable al río San Juan, que era la única vía por la que se podía hacer, que desde su desembocadura llegaba hasta el lago de Nicaragua. Entonces San Juan del Norte quedó incorporada al reino de Mosquita y pasó a denominarse Greytown, algo así. No manejo mucho inglés como para decirles, bien, ustedes algunos, yo sé que los jóvenes ahora son bilingües y manejan todo eso. Y entonces ustedes me corrigen si se dice de forma diferente o se menciona de forma diferente. Entonces, es lo que conocemos y parte del proceso que se dio. Entonces siempre como que los canales o la parte de la construcción de esos canales interoceánicos han sido un punto modular en cuestiones comerciales, en cuestiones políticas. Siempre han habido diferencias, siempre ha habido el interés de las potencias o los estados de poder crear el acceso a través de sus territorios a otros territorios vecinos para poder comercializar o por lo menos mejorar ese tráfico, pero al mismo tiempo, pues el interés de enriquecerse y por ellos han habido, aparte de que sí han habido acuerdos internacionales entre los estados, pero sí también han habido ciertas disputas entre los mismos, porque hay quienes no lo quieren hacer, digamos, de forma conjunta, entonces ya quieren imponer, digamos, sus políticas, sus procedimientos, etcétera, sin tomar en cuenta la opinión del resto. Entonces, desgraciadamente, pues Nicaragua, de cierta manera, han habido momentos en la historia que ha sabido defender la parte de nuestro territorio, pero han habido también hechos históricos en la cual han cedido parte de nuestro territorio, en la cual nosotros, que en su momento también lo debatimos en clase, hemos perdido gran parte de nuestros territorios, de nuestras parcelas qué sé yo, no por obligaciones, sino como tratos mal realizados por los estados que en esos momentos nos han tocado representar. Entonces ya
hablando ya en este hecho histórico de la República, ya en 1854, pues Nicaragua ya se construye como una república y se instaura la presidencia por un periodo de 4 años. Esos son los primeros, digamos, hechos históricos que se dan. De ahí pues surge una serie de cambios internos políticamente hablando. Por ejemplo, en ese mismo año hace referencia a la llegada de tropas, una vez que ya es declarada república, que son contratadas por Byron Cole al puerto de San Juan del Sur, que se dirigieron a la parte de la conquista de en este entonces, que se daba la disputa de San Carlos como pasajeros en uno de los vapores de la compañía. O sea que estos fueron, digamos, una serie dio origen a una serie de estallidos también y enfrentamientos políticos para poder tratar de apropiarse de los territorios. Entre tantas disputas que se dieron, efectivamente se dio lamentablemente pérdidas de vida de mujeres, niños, etcétera, que de Nicaragua, hablando siempre del territorio nicaragüense, de gente, por ejemplo, que se encontraba siempre en la parte de la disputa, siempre León, siempre Granada. Entonces se dio un enfrentamiento que en 1858 se firmó con Costa Rica, el llamado Tratado Caña-Jerez, famoso, que ya lo conocemos como una solución, digamos, a las violentas, digamos, enfrentamientos que se estaban dando y tensiones limítrofes también existentes entre los dos países. Ese mismo año se promulgó una tercera constitución en Nicaragua, que fue la vigente durante las 3 décadas subsiguientes al periodo de la historia política, conocida como Primera República Conservadora, o los 30 años conservadores, que también son conocidos por ustedes porque nos lo enseñaron desde que estamos en primaria, en secundaria, y todavía, pues imagínense, ahorita estamos recordando un poco esos hechos históricos que con 35 años de vigencia es hasta hoy el periodo que se dio vida a la democracia, por decirlo así, más duradera de la historia de Nicaragua como Primera República Conservadora. Esa fue la que tuvo mayor vida, mayor trascendencia, y se dieron una serie de movimientos y cambios en todos, cambios estructurales, cambios sociales, cambios políticos. Entonces se da posterior a esto el hecho de la reincorporación de la mosquitia, que ya lo habíamos abordado, cómo surgió, y efectivamente ya en 1860 que Inglaterra reconocía el derecho de Nicaragua sobre la mosquitia, pero aún así con ciertas reservas o ciertos privilegios que había, digamos, cuidado de introducir al tratado firmado en ese año entre ambos países. Desde esa fecha la mosquitia dejó de ser un reino y pasa a ser una reserva cuya autoridad máxima era el jefe de la etnia misquita, con las características que el cargo de jefatura era hereditario. Entonces ya en 1894 Nicaragua pues entra en una corta guerra contra Honduras. En el marco de este conflicto, el desplazamiento de tropas a Bluefield, que tenemos la parte de la presencia de soldados nicaragüenses que tuvieron, ¿verdad?, el enfrentamiento de forma directa. Y bueno, los ingleses respondieron desembocando tropas desde el navío Cleopatra, que es la manera como ellos se transportaban, o el medio como se transportaban, lanzando ultimátum al general Cabezas, que era el que tenía, digamos, que era Rigoberto Cabezas Figueroa, que es el que tenía el general a mando Nicaragua. Y bueno, y se constituyó una autoridad provisional con representación mosquitia e inglesa. Posteriormente ya vinieron otros, digamos, presidentes o otros líderes políticos que vinieron efectivamente a hacer historia en Nicaragua, como fue en el caso de Adolfo Díaz, que ya él tomó la parte de la presidencia el 19 de agosto de ese año. Es importante tomar en cuenta que la nueva Asamblea Nacional nombra como presidente a José Dolores Estrada Morales, quien cedió el poder a su hermano, el general Juan José, siendo nombrado vicepresidente Adolfo Díaz, que había sido un empleado de las minas en ese entonces. Pero el día 1 de enero de 1911, Estados Unidos reconoce al nuevo gobierno de Nicaragua. Estrada Morales firmó con Estados Unidos los pactos Dawson, que es por Thomas Dawson, enviado del gobierno estadounidense, y por eso el nombre del pacto. Se convocó a elecciones para formar una nueva asamblea constituyente, que lógico que se hizo el proyecto, se propuso de nueva constitución,
Dentro de los cambios se incluía el catolicismo como la religión oficial. Se convierte efectivamente en una instancia del conservador Emiliano Chamorro, que posteriormente Estrada Morales se ve obligado a renunciar, y es cuando se nombra a Adolfo Díaz como presidente de Nicaragua. Entonces ya de ahí vienen otros datos históricos que ustedes pueden ver, la parte ya del origen de Sandino, todo lo que se surgió, cuáles eran digamos, su misión y su visión en cuanto a la lucha para ese entonces de crear un nuevo grupo, un nuevo ejército. Y bueno, y se da todo el movimiento del liberal nacional entre los años que ya todos conocemos, como aquí ya tenemos referencia, que se dio como una nueva estructura política. Posteriormente, la parte de la constitución del partido que se dio en 1961, que aquí lo hacía referencia, la cual jóvenes en ese entonces políticos entusiastas para poder ofrecer una mejor estructura política, una mejor estabilidad para los nicaragüenses, se unieron para crear este partido de Frente Sandinista de Liberación Nacional, quienes los precursores de ellos fueron Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges Martínez y Silvio Mayorga, inspirados pues en la idea de Augusto César Sandino para fundar el Frente Sandinista, que también todos conocemos como parte de la historia y todo pues la trayectoria que ha tenido. La parte del Estado no abordo nada de aspectos ahorita de cómo está, porque ustedes en el momento de hablar en las exposiciones sobre el Estado moderno de cierta manera van a abordar, entonces no profundizo nada más en eso. ¿Okay? Entonces, en cuanto hacia la economía de libre mercado, ha sido un tema súper debatido por todos nosotros en clase presencial, porque efectivamente hemos visto desde el tiempo de los 90 en adelante que se ha hecho una nueva propuesta permítanme, de la parte de la nueva economía como una economía mixta que ha surgido y que se ha planificado desde la parte del régimen sandinista en el dato anterior que les proporcioné, por una economía de libre mercado que efectivamente se originó a partir de 1990 como parte del Producto Interno Bruto, porque el per cápita que existía con anterioridad a los 90, para ese entonces efectivamente subió increíblemente, hasta por hoy pues no tenemos datos, tal vez no sean exactos, sino considero que no son reales a los que tenemos hoy por hoy también en cuanto a los datos estadísticos, en cuanto al descontento que se ha provocado en cuanto a las políticas económicas y sociales de la administración desde el tiempo de Chamorro, de la Violeta Barrios de Chamorro hasta la actualidad, todo el resultado que hemos tenido de los diferentes procesos electorales, esto efectivamente afecta o beneficia cualquiera de los que ustedes consideran a su juicio estimar. Se ha dado el cambio efectivamente en cuanto a la parte de la proyección de la economía nacional y del libre mercado. Entonces, en algunos aspectos ha sido liberador, ha sido ventajoso, pero en otros no, porque ha generado mayores obligaciones y mayores deudas externas para Nicaragua, que en lugar de ser un oxígeno para la economía nicaragüense, pues al final es una presión en cuanto a la deuda que se genera con otros estados. Entonces, posterior a ello, también ya desde 1997 al 2001, como ya les había generalizado, entonces se dan efectivamente durante estos tiempos ciertos cambios también políticos, porque por una parte los múltiples esfuerzos que se emprendieron agrupaciones políticas y organizaciones como tal, el centro de ellos efectivamente teníamos un proyecto político que se ubicaba en ideología básicamente, aunque estaban los liberales, básicamente era con el Frente Sandinista por la alianza liberal que se dio en ese entonces. Entonces las estrategias políticas de esa alianza liberal recibió un impulso decisivo durante la última fase de este periodo, inclusive desde el periodo de las campañas electorales, cuando la Iglesia Católica también nicaragüense hizo explícito su apoyo también a ese candidato, que era alemán en su momento. Entonces también ahí vemos nuevamente el papel de la Iglesia
que incidió de forma directa, no le voy a decir si de forma positiva o de forma negativa, pero sí tuvo una influencia considerable para la toma de decisión de la población para el momento de emitir sus votos en esas campañas electorales. Entonces ya durante, por ejemplo, el 17 de agosto de 1996, durante el periodo del silencio electoral que se estableció por la ley electoral, pues en su momento el cardenal Miguel Obando, que en paz descanse, ofreció pues una misa efectivamente en la cual se hizo notorio el apoyo al presidente liberal en ese entonces y creó pues cierta alusión pues porque cierto repudio en cuanto a los candidatos del Frente Sandinista y bueno, y de cierta manera pues esto generó a finales de ese periodo pues ciertos enfrentamientos y ciertos cuestionamientos que la población hizo también para la Iglesia Católica en ese entonces. Y ya más adelante, y aquí como último para poder terminar la parte de lo que tenemos el día de hoy, sin tratar de hacer referencia a los años de elecciones posteriores, eso se van a abordar igual en temas que ustedes mismos van a abordar, que en las últimas que puedo hacer referencia, que fueron las elecciones del 2001, que efectivamente, como ahí ustedes lo pueden ver en la diapositiva, ya Nicaragua entró en un periodo de preelecciones que finalizó efectivamente el 4 de noviembre de ese mismo año. Asimismo fue característico dirigentes de estas organizaciones que se dio en ese entonces y que surgieron a partir de 1979, cuando fue electo el presidente de la Asociación de Algodoneros de Oriente, el director de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua y otras organizaciones de cámaras industriales, efectivamente que decidieron crear un grupo opositor del régimen sandinista, pero que fue detenido por breves tiempos en 3 ocasiones, igual, algo similar a lo que sucedió ahorita, sino nosotros podemos hacer referencia, y fueron procesados por ciertos delitos como de violación a las leyes, a leyes particulares en su momento, pero igual, la disputa siempre se ha dado. Entonces, por otro lado, ya el 25 de febrero del 2001, que cuando se ve el Congreso del Frente Sandinista, se confirma la candidatura de Daniel Ortega para las elecciones presidenciales de ese mismo año, y pues se concurriría la parte de la coalición que se formó con varios partidos políticos en ese entonces pequeño, de pequeñas tendencias en su momento, y se da origen a la parte de la Convergencia Nacional, que también nosotros conocemos cuál fue la historia y cuál fue la idea de poder unirse todos estos partidos políticos para poder formar una coalición. Entonces, esto solamente como datos históricos que tenemos del proceso desde Nicaragua, los primeros conflictos que se dieron por las tierras, por la parte de los tráficos, todo el proyecto de los canales que se ha intentado siempre crear entre cada uno de estos países centroamericanos, cuando fue, digamos, proclamado república, y todo el proceso que como parte de la historia ha tenido que pasar, y lógico que dentro de ello o entre medio de todos estos conflictos pues está la población como tal, que para bien o para mal siempre hemos, digamos, sabido sobrellevar y hemos sabido respondernos ante todos estos movimientos y cambios que se han dado, que no son únicos, porque lo que vivimos hoy será la parte de la historia en un futuro para las nuevas generaciones, sean estos datos históricos negativos o positivos. Eso ya depende de la forma en cómo ustedes lo analicen y de la manera en cómo ustedes lo consideren y transmitan esas experiencias pues a nuestra futura generación, muchachos. Entonces, ya eso es muy propio, pero bueno, aquí solamente tenemos un pequeño de datos históricos. De cierta manera, ya la próxima semana ya vamos a ir entrando un poco más sobre hechos de forma muy general. Ya vamos a hablar un poco sobre las partes que ustedes pueden ver en el tema de la constitución política, para poder hacer un análisis completo sobre efectivamente todo lo que está dispuesto en nuestra constitución política se está cumpliendo, se reconocen esos derechos constitucionales para los ciudadanos, cada una de las instancias o las estructuras políticas nicaragüenses están cumpliendo con su función, con su competencia. Entonces eso es algo que nosotros vamos a discutir al momento que ustedes como grupos expositores presenten y nosotros podamos verter opiniones o podemos
sumar datos o referencias que tal vez no se abordaron en su momento, y eso va a ser lo bonito al momento que nosotros interactuemos a través de las exposiciones. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. No, profe, todo bien. Lo que Ok. observaba era que el ingeniero Bolaño tiene una gran trayectoria empresarial. Claro que sí. Efectivamente, se dio una gran trayectoria. No sé si es que por eso que se dieron también algunas, no sé si fue que en compensación a esos, ¿cómo le dijera? Privilegios que al final sirvieron mucho para poder enriquecerse de forma individual. No sé si solo en el caso de él, porque al final creo que todos los que están dirigiendo de una u otra manera, es una gran responsabilidad dirigir todo un país, pero al mismo tiempo, como nosotros el buen nicaragüense lo decimos, no lo hacemos de forma gratis, entonces todos tienen una expectativa personal particular. Otros que de forma directa es el enriquecimiento que ellos van a obtener al momento de estar dirigiendo un país, al momento de tener mayores, digamos, contactos con otros estados, otras potencias, que más que allá de mejorar la parte o intervenir o negociar para el interés común de todo el nicaragüense, pues a veces lo hacían para casos muy particulares, porque no podemos negar de que al igual que él, muchos se han generado empresas y negocios muy propios, tanto de ellos como de su familia, y yo creo que eso ha sido parte de la historia, y esto que de cierta manera nos ha afectado al resto de los nicaragüenses. Pero sí, han tenido ellos sus trayectorias, y ustedes pueden leer el material que está súper desarrollado. Yo creo que tienen un material como de 30 y pico de páginas, que ahí se le traté de abordarle de manera general, y eso que no se los puse muy puntual, algunos rasgos históricos, y efectivamente sí tienen su colita, como decimos así, Ramón. Pero bueno, es parte de la trayectoria de todos los que han pasado y todos los que han gobernado nuestro país. Como le digo, esto, lo que estamos viviendo hoy, igual va a ser parte de la historia. Esto que estudiamos el día de hoy de manera general también ha sido parte de la historia. En su momento se vivía con ánimo o desánimo, pero era lo que se vivía en ese entonces. Ahora es parte de la historia. Entonces igual, eso así es. Nosotros vamos a ser parte de la historia también, Ramoncito. Sí, profe, bárbaro. Ok, bueno, entonces si no hay alguna pregunta o algún dato que ustedes quieran agregar al tema que se abordó, lo traté de hacer lo más rápido posible. Igual ustedes ahí en el video explicativo tienen una amplia explicación sobre cada uno de estos. Si ustedes pueden ver, les mostré nada más la presentación que tienen ustedes ahí en el video explicativo. Lo único que traté es de poderle resumir nada más y hacerle ver algunos hechos que consideré importante recalcar en esta sesión sincrónica, pero que con más amplitud se los expliqué en el video, y ustedes ahí pueden escucharlo. Ustedes pueden revisar también su material de lectura y también el material complementario que se les presenta y que se les proporciona dentro de cada sesión clase. Entonces, si no tienen ninguna otra Profesora, pregunta, dígame. sí, de hecho yo tengo la manito levantada. Sí, yo pensé que había Comentarles sido del que anterior, Gretel. no, Pero yo pensé que había sido del anterior. Perdón, dime, Gretel. sí, comentarle que a través de mensaje le envié los integrantes del grupo. Me comuniqué con Jefferson, perdón, con Brian, y él fue quien me dio los nombres. Y Ajá. él dice de que no se pudo conectar a la clase porque se aplicó la vacuna del COVID y anda Está con maluco. efecto, anda Padre, maluco. Sí. Padre Santo. Entonces, quedaste Gretel, Brian, ¿y quién más? Ya me lo pasaste, me decís. Sí, pero Ok. igual se los puedo mencionar para que ya apunte de un solo. Ok, Entonces, perfecto. somos Gretel Vivas, Ajá. Katy Castro, Jefferson Salgado, Brian Mercado. Ok. Ok. Perfecto. Gretel Viva, Brian, Katy Castro y Jefferson Salgado. Sí, gracias, profe. A usted. Ok, perfecto. Entonces ahí los tengo anotaditos. Yo lo voy a pasar en limpio, y una vez que ya lo pase bien ordenadito,
para que nadie me mire que con antelación se los estoy dando, no es exposición para este próximo sábado, lo tenemos para la siguiente semana para que tengan tiempo suficiente de prepararse lo mejor posible. Entonces yo se lo voy a pasar en limpio en el grupo, ya la distribución de los temas con sus integrantes para que todos tengan conocimiento de ello y ya se vayan preparando. Cualquier duda que tengan, ustedes me escriben al grupo o me escriben de forma privada como se sientan mejor, que igual con muchísimo gusto los instruyo. Entonces, por mi parte, no queda más que agradecerles haberme acompañado el día de hoy. Ya de todas maneras, ya les puse su asistencia a la sesión del número 8. El resto, por uno u otro motivo, no lo hizo. Todavía están con cierta pereza, pero entiendo que también muchos no pueden por cuestiones de trabajo. Pero de todas formas, les agradezco por haberse conectado. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado de forma presencial, muchachos. Adiós, profe. Bye, Bye. buen día. Igual, se me cuidan.